Ay, weón, no puedo evitar reírme por las dos cosas que tengo que comentar. ¿Se acuerdan del Carnitrix? Muy bueno, vale. Ay, ¿cómo se llama? El Chaquetrix. Se mezcló con el otro, que era el Carnitrix, que era uno muy bélico. Y se creó esto que es el Charnitrix, weón. Que es una wea aún más bélica. Weón, y lo estáis viendo y concha tu madre. Después lo voy a explicar. Voy a explicar ahora una historia que irónicamente es un poco más vieja, pero cuenta la historia de Venezuela, weón. Pero no voy a contar la historia de Venezuela, voy a contar cómo un juego mantuvo la economía de Venezuela durante un buen tiempo y después cómo los gringos la arruinaron todo, como siempre. Sí, esta es una de esas historias antiguas estadounidenses muy de mierda, güey. Así que bueno, la historia de hecho está relatada por It's Me Golden Angel, que hizo un documental muy bueno, güey. Y el juego es, déjame echar un vistazo, está acá, que es Rune of Terror. Bueno, no Rune of Terror, sino Rune of Terror. He pensado en si contar la historia o si yo mismo narrarla, porque es una historia un poco de mierda. Pero dije, ¿sabéis qué? Mejor voy a hacer una video reacción porque su video lo explica mejor que yo y yo sinceramente no siento que pueda explicar tantos detalles como él la cuenta. Así que voy a reaccionar, yo daría algunos detalles explícitos de esta historia y muchas cosas más. Espero que les guste esto porque sinceramente está muy buena la historia. Bueno. Esto ocurrió en el 2013, año donde Venezuela estaba hecho pico, pico, literalmente, hecho mierda. Proclamado comandante supremo, murió. Y después de Sí. posiblemente el mayor error del país, se puso a cargo de la presidencia a Nicolás Maduro, también conocido como el protagonista del manga Super Bigote. No es broma. El hecho, él hizo su propio en televisión en Venezuela, pagó para animadores para que hiciera la serie Super Bigote. Y no es hueveo, así se llama la serie, Super Bigote. Y tienen que verla, es muy divertida. Es weón, sí que va a pasar de superhéroe. Ay, da risa, weón. Porque me encima una animación de mierda de esas muy antiguas, weón. Está terriblemente mal hecho. Está terrible mal hecho, así que. Persona a la Entonces, cual ¿qué antes de ser pasó básicamente? En esta historia, Venezuela tenía dos problemas. ¿Cuáles son? Primero, tenía este presidente. Segundo, tenían corte de luz. La economía estaba tan hecho pico que había cortes de luz. Entonces, estabas un día jugando tranquilo y después la weá se cortaba. Y después cuando volvía la energía, volvía con un sobreflujo grande. Esto, de hecho, gente de Venezuela, gamer de Venezuela, lo han contado y han contado esta anécdota de cómo, por ejemplo, no puede tener enchufados los aparatos porque si lo tienen enchufados pueden morir del aparato. ¿Por qué? Porque se corta la luz y después regresa la luz y la luz regresa con tanta fuerza que entonces sobrecarga y hace explotar el aparato. De hecho, hay personas que le han explotado el PC, el televisor, la refrigeración, la lavadora y otro más. De hecho, siempre cuentan los de Venezuela esta anécdota y siempre, incluso muestran hasta videos, weón. Es muy fuerte ver eso. Así de mierda presidente tiene el fue país. chofer de autobús. No es joda. La única preparación que tuvo este imbécil fue manejar autobuses. Sí, no, weón, Entonces, no mucho sabía más nada. temprano que tarde, ocurrió lo esperado. Y fue una subida en la inflación tan rápida que parecía que traía un cohete en el culo. Terminando como este caballo. No sabes cómo se subió ahí y mucho menos cómo se va a bajar. El más Cierto. conocido, la compra y venta de objetos o skins, bajo el concepto. ¿Qué es lo que pasa? Aquí yo tengo que explicarlo. Cuando tú hay varias formas de crear un mercado en un videojuego. Dentro de estas, una de estas es esta, que por ejemplo es comprar cierto objeto del mercado. En Steam te lo facilita porque, por ejemplo, ahí están las armas y tú puedes comprarlas si quieres, o comprar las llaves y de las llaves puedes conseguir otras cosas y los cofres. De hecho, mucho del mercado de Steam se relaciona a esto. Aunque ellos quieran dar la imagen de que no hacen esto, de que no es un casino, es una práctica de un casino, lo que están haciendo, porque ellos son los que proporcionan las llaves. ¿Qué es lo que pasa? En esta historia, el juego era muy difícil de escalar y había una forma de obtener una membresía que era con monedas del juego. ¿Qué es lo que pasa? En Venezuela la situación estaba pero tan mala, que vieron que era mucho más viable conseguir las monedas, ellos conseguir las monedas y venderlas en el mercado ilegal. Para este mercado ilegal, tú podías ocupar incluso eBay. Por ejemplo, antes lo que se hacía, las ventas de monedas se hacían por eBay. Tú ponías, ya, tengo
500 monedas a $1, $5, $20, algo así. ¿Ya? Y ellos decían, ya las compro en eBay y ellos te enviaban después, porque esto es lo que tiene lo típico de los juegos multijugadores antiguos, que podías compartir recursos, entonces podías enviarle a la cuenta, por ejemplo, oro. En Dragon City también se hacía oro, fruta, madera, etc. Entonces así funcionaba este mercado ilegal. En Venezuela esto era mucho más lucrativo porque piensan que la economía está tan malo que literalmente un médico de Venezuela ganaría lo mismo que una persona que juega Rune of Terror unas 7 horas. E incluso ganarías más en Rune of Terror. Entonces fue como, "Oh, cabrón". Bueno, era Runeterra. Rune of Terror es otra parte de la historia que van a ver y es, es irónica, ¿ok? Es irónica. Voy a hacer también esta parte porque sé que va a explicar lo mismo, parte de El concepto economía. básico de que si un objeto es escaso, tiene alto valor, intenso y vamos, lo típico que te encuentres en tu MMO de siempre. Pero aquí hay que poner un énfasis en lo que respecta al mercado. Aquí tenías la opción de un mercado donde podías poner casi cualquier objeto a la venta por X cantidad de oro. Sí, Y como el ser humano es flojo por naturaleza, resultaba bastante común el comprar objetos de las misiones o directamente comprar objetos que fueran raros de conseguir, porque ¿qué es eso de trabajar para conseguir las cosas? Eso es de gente pobre. ¿Y con qué te compran los objetos? Pues con oro. Y como llegar a conseguir cantidades grandes de oro llegó a resultar complejo, pues había gente que se compraba el oro con dinero real. Y aquí es donde entra Venezuela, con una inflación de más del 3000% anual. Cosas como el salario mínimo no valían prácticamente nada. Para el 2020, el salario mínimo era de unos 7 millones de bolívares, aproximadamente unos $5, a lo mucho. Por otra parte, en el RuneScape, unos 4 millones de oro que te podías hacer en una hora o menos costaban unos $6. O sea que si sumas 2 más 2, salía más rentable echarle ganas al RuneScape que agarrar la pala. Sí. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. No, y eso es lo irónico. Era mucho más viable. Mira lo que ha llegado el país. Le sale mucho más viable, literalmente, meterse a jugar Rune of Terror que meterse a trabajar, weón. Y algo triste porque de verdad que la cagaron en su gobierno y la siguen cagando en su gobierno. Porque ya venezolanos bien. Mira, de hecho, voy a contarte una anécdota. Me jodió mucho un día que yo fui al mercado acá, porque, en la feria, porque llegó un venezolano y me acuerdo que el weón dijo, Chile no era lo que yo esperaba. Y yo en mi cabeza dije, este weón de qué chucha está hablando. Su puto país está peor que el mío. El mío tengo socialistas, imbéciles y un montón de maricas, pero dentro de eso, está mucho mejor que Venezuela. En Venezuela un puto juego tuvo que mantener tu puta economía, weón. Como, a ver. Si no, niéguenmelo, porque esta historia fue totalmente real y está verídica. Y me encima tiene un montón de cuestiones. Por eso a mí me jode mucho que un weón de otro país venga a mi país a criticar, porque ni siquiera ha estado todo el tiempo que yo he estado en mi país para aguantar, weón. Porque nosotros le echamos ganas. ¿Qué es lo que pasa? Venezuela, básicamente, como estaba en esa época, no estaba tan hecho mierda. Aquí es donde empieza la parte más importante dieron de la computadores del historia. gobierno. Y es Y el ahí cómo fue en un donde país donde por empezó. un tiempo el comer carne era un lujo, entonces cómo le hizo tanta gente para conseguir una computadora para poder adentrarse en el mundo del farmeo. Pues solo hay una única y verdadera respuesta. Las computadoras del gobierno, las Canaima, eran antiguas como el cojete, weón. Pero es la única weá que le servía. Esto de aquí es una computadora netbook. Posiblemente más de uno lo conozca con un nombre distinto en tu país, pero en Venezuela se les llama Canaima. Estas computadoras se han repartido desde el año 2009 y hasta el sol de hoy se siguen repartiendo en los colegios públicos del país, siendo el modelo más conocido y el más repartido el así llamado Canaima Letras Rojas, siendo de los modelos más decentes con las siguientes especificaciones. Tengan en cuenta que estas computadoras fueron repartidas de forma anual en cientos, si no es que miles de colegios. Para que se hagan una idea de la magnitud que estamos hablando, en la primera entrega se dieron 50.000 computadoras. Y estas entregas se hacían 2 o hasta 3 veces al año. Obviamente, poco o nada se podía hacer con estas cosas porque traía Linux, pero no es nada que un tutorial de YouTube no resuelva y ya estabas listo para jugar Counter-Strike 1.6. Y para el momento en el que Venezuela conoció que se podía ganar dinero mediante este juego, medio país se fue a farmear. Y no es broma, en muy poco tiempo la cantidad de jugadores de RuneScape explotó de una forma nunca antes vista. Durante el 2017 y 2018, el incremento de jugadores venezolanos fue tan grande que por un tiempo el 50 hasta
hasta el 70% de jugadores diarios eran de Venezuela. Pero por supuesto que esta gente no estaba allí por lo entretenido que era RuneScape, sino que todos entraron con la intención de sacar dinero. No te voy a Como mentir, dije, RuneScape es para muy el aburrido, 2020 estaba weón. Para mí, aproximadamente personalmente, es muy en aburrido. unos $5, mientras que Entonces, 4 millones de joder. euros valían unos 6. O sea que en una hora podías ganar lo mismo que muchos profesionales ganaban al mes. Sí, weón. E incluso en un día podías hacer el triple o el cuádruple de lo que ganarías en un mes. Se hicieron múltiples estrategias para poder conseguir oro de diferentes cosas, pero la prioridad era conseguir la voz. Muchos de Aquí voy a estos meter una videos son de aclaratoria. venezolanos, así como diciendo, hermanito, así se hace tu tota, porque yo fui a buscar algunos para ver cómo eran algunos de esos tutoriales que se daban. Eran venezolanos, la mayoría eran venezolanos contándote cómo se hacía la wea. Eran bugs del juego, sí. RuneScape es gratuito, pero maneja un sistema de membresías que te da acceso a zonas, equipamiento y servidores exclusivos. Obviamente la membresía vale plata, pero la Bond es una membresía que dura 15 días que se compra con oro del juego. Es decir, tenía las mismas ventajas que alguien que paga, pero sin meter dinero. Y con eso dicho, el orden era el siguiente. Te hacías tu cuenta, farmeabas hasta poder comprar la Bond, te ibas a matar dragones, vendías sus huesos y luego vendías tu oro. O ni siquiera era necesario limitarte a los dragones. Había muchas maneras en las cuales podías farmear oro. Prácticamente cada estadística tenía su método. Semana tras semana salían nuevos métodos para generar más oro por hora. Incluso se armaban juntas para poder generar la mayor cantidad de oro posible y poder protegerse mutuamente, porque varias de las zonas donde solían farmearse eran zonas de PvP, donde cualquiera podía venir y matarte. Ya hablamos tanto de juntas online como presenciales. Obviamente todo esto era de muy dudosa legalidad, ya que dentro del juego estaba explícitamente prohibido y era penado con baneo el hacer esto, pero no había forma de saber quién vendía oro y quién no, principalmente porque todas estas transacciones se hacían mediante webs externas. Aproximadamente desde el 2017 hasta el 2020 el precio del oro se mantenía relativamente estable, no como la moneda de Venezuela. Y salía rentable el seguir haciendo esto, pero obviamente no todo fue de color de rosa, y en más de un momento hubieron altercados con la presencia de venezolanos en este juego. Dice el inicio de la tragedia. Es que acá fue cuando empezó la historia. ¿Qué es lo que pasa? Como los gringos, es que por eso que les dije, este video también se lo envié a J. William para ver qué opinaba. ¿Qué es lo que pasa? Como en todo, los gringos son gringos. Entonces estos weones se la pela si realmente hay personas que están muriendo de hambre o pasándola muy mal. Los gringos son gringos, básicamente. Les importa un comino todo. Entonces, en esta historia, como te la he contado, aquí demuestra una cosa, y es que la gente de Gringolandia básicamente le importa un comino que un país esté muriéndose, que tengan hambre, esto. Y dijeron, ¿sabes qué, hermano? Está arruinando nuestra economía. Así que vamos a matarlo. Y se creó Rune of Terror, que era básicamente una elección de un montón de americanos así, haciendo guías para matar a venezolanos. Y fue más fuerte esto porque el juego lo apoyó. Porque ¿qué es lo que pasa? Lo mismo que pasa en Steam. En Steam no es ilegal las keys, ¿ok? A pesar de que ellos dicen que es ilegal y todo lo demás, ellos proporcionan keys, ¿ok? Y pasa lo mismo en este caso. Los desarrolladores dijeron, bueno, los de Venezuela no están quitando mucha plata porque, claro, podías tener suscripciones gratis debido al anillo culiao. Entonces dijeron, ¿sabéis qué? Vamos a matar a la mitad de la población de Venezuela. Y esa fue lo que pasó. Básicamente le baneaban un montón de cuentas que era de Venezuela y, ojo, también hacían guías de cómo atrapar a la gente que era de Venezuela. Imagínate lo feo que es eso. Y después el gobierno de Venezuela los cagó. Pero es mucho que contar y preferible que lo cuente él, que lo cuenta muy bien. Pero joder, hermano, es triste la historia. A mí me da pena, es como puta madre, weón. Por más bueno que sonara la situación, en más de un momento los jugadores tuvieron problemas que en su proceso, empezando con el mayor enemigo de los venezolanos, la propia Venezuela, con una de las peores conexiones a internet del mundo, constantes apagones de luz e incluso con 2 apagones nacionales de 3 días y otro de una semana en un mismo año. Y si no eran los apagones, entonces eran los bajones de luz, que en cualquier momento te podían dañar en donde jugabas. Y esto súmale una economía que caía con ganas, volviendo esta labor más complejo de lo que debería. Pero ¿se acuerdan del ejemplo que di sobre el valor de las cosas? Pues ¿qué pasa cuando hay mucho de algo? Pues que vale menos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay mucha moneda en circulación? Que la moneda vale menos. Y tengan en cuenta que hablamos de casi el 70% de los jugadores eran aquellos que aportaban a esta inflación. Pues miren, esta es la economía de RuneScape. ¿Quieres saber qué pasó? Sí, vale verga, no. Eso fue lo que pasó.
Hubo una inflación general que no solo afectó a la economía interna, sino también a la externa, porque recordemos que todos los metidos en esto no pagaban la membresía y en su lugar Claro. usaban la bond, por lo que a la desarrolladora no le gustaba del todo cómo iba el asunto, por lo que limitó la cantidad de oro que se podía farmear por hora. Obviamente, esto no detuvo a los venezolanos, porque aún así con la limitación de oro se podía seguir ganando más que un médico con doctorado. Y no, esto no es broma, esto es una realidad. Pero si de por sí es malo tener a tu propio país y a la desarrolladora en tu contra, pues ahora tienes a la comunidad dados de cacería. La comunidad anglosajona, cuando se enteraron que había personas farmeando oro por necesidad y para poder comer, hicieron lo obvio: causaron genocidio. Sí, Y no bromeo, en Reddit se hicieron guías para poder en identificar este los... punto yo de verdad me quedo pensando en por qué son tan hijos de puta y no piensan en el otro extremo, donde, hermano, solamente es un puto juego, ¿ok? Es literalmente solo un puto juego. Deja que estén ahí nomás y, bueno, ya tienen dos problemas. Su mismo país les va a quitar el acceso y más encima en los mismos editores. Entonces, como, ¿para qué le metí otro problema a la weá, po, weón? De verdad, es triste escuchar este caso porque a mí me da pena, me da entre pena y rabia porque es como, weón, no era ni necesario hacer esa mierda. Sabiendo que el país de Venezuela la está pasando mal, compadre, y que tienen a un imbécil de presidente como en el nuestro, es como, dale aunque sea el caché, po. Pero joder. No, a ella le importó un comino, weón. Y sí. Madre mía. Por eso que me da tanta pena esta historia, weón. Como puta madre. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente Reddit se hacían guías de mierda, que eran para venezolanos, las zonas a donde iban, el cómo los podían denunciar y hasta cómo insultarlos. Obviamente todo está explicado como el culo y en resumen diciendo que si John Wilson de Estados Unidos farmaba oro estaba bien, pero si Kevin Morales de Venezuela lo hace, entonces estaba mal. Porque obvio la economía de un juego es más importante que gente muriéndose de hambre. Se iban por cualquier jugador que tuviera el más mínimo indicio de ser venezolano y se le mataba para quitarle todo lo que llevara encima. Al punto donde en zonas determinadas se armaban guerras, ya sea para eliminar a los venezolanos o para quitar a los que estaban en contra de estos. Incluso se armaron mafias donde a cambio de parte de tu oro, estos te protegían, pero más de estas mafias te llegan a extorsionar, donde además del oro te exigían la mitad de tu inventario, porque de lo contrario te mataban. Y estos conflictos se volvieron tan constantes y seguidos al punto donde todo esto se decidió en una batalla definitiva, la así llamada la Gran Batalla de Revenant Caves, una de las grandes mafias dentro del juego llamada Reign of Terror, la cual además de ser de los grupos más grandes y poderosos dentro del juego, también era de los mayores responsables en la cacería de venezolanos. Y como dijo el icónico personaje de anime, Simón Bolívar, cuando la tiranía es ley, la rebelión es un derecho. Por lo que se hizo un todo o nada en una guerra donde Reign of Terror se enfrentaba a la Alianza Mundial de Venezolanos, donde venezolanos, jugadores que lo apoyaban y otros que simplemente estaban hartos de esta mafia, se juntaron con un solo ejército con el fin de derrocar a Reign of Terror. Y bueno, la guerra duró un aproximado de 3 horas consecutivas sin descanso, pero terminó dándole la victoria a la Alianza. Y por otro lado, Reign of Terror estuvo a nada de disolverse debido a que la mayoría de usuarios perdieron su mejor equipamiento a causa de la guerra, y dándole la victoria definitiva a los venezolanos. Pero esta felicidad no duraría mucho. No duró nada, weón. Porque más encima Como se vio en el país de Venezuela le dijo, ¿sabéis qué, weón? Se van a la chucha. Y me acuerdo que impusieron una weá de internet, entonces, el punto joder. anterior, los venezolanos tuvieron bastantes obstáculos para salir adelante, incluso dentro de RuneScape, pero lo peor que les pudo pasar no fue la cacería de venezolanos, no fue el nerfeo del oro, tampoco fue Reign of Terror. Lo peor que les pudo ocurrir a los venezolanos en RuneScape fue que Jagex se enterara de su existencia. Para aclarar, Jagex es la compañía de RuneScape, los cuales tras ver que la llegada de los venezolanos en su juego no estaba significando ganancias, sino que al contrario le estaba afectando, decidieron meter lo anterior dicho, el nerfeo y limitación del oro. También no intervinieron durante la cacería de venezolanos, sino que al contrario lo motivaban bajo la excusa de, y cito, el vender oro por dinero real no solo es peligroso, sino que también va en contra de las normativas del juego, por lo que este tipo de actividades en contra de estos usuarios no serán sancionadas. Esto es mentira, weón. Porque, entonces, ¿por qué no banearon a la gente que era más encima de Estados Unidos? Es porque se les pelaban, básicamente. Es una weá muy claro. Obviamente que va a afectar el juego, por supuesto que va a afectar el juego. Pero aquí estamos hablando de algo bastante feo, y se escucha muy feo, se escucha que una compañía de videojuegos está dándole la espalda a un país que está en decadencia. Entonces, como,
Y para rematar, se hizo un baneo masivo a miles de cuentas de Venezuela, y en el sistema de baneo le daba prioridad a sacar jugadores de Venezuela. Y tengan en cuenta que para llevar estas cuentas al nivel requerido para farmear oro, tomaba meses de preparación y ya subida de perdías todo, nivel, por lo que básicamente. el borrar tu cuenta directamente te dejaba sin opciones. Y a pesar de tenerlo todo en contra, hicieron lo que se podía para mantenerse a flote, pero a partir del 2020 los datos se vuelven muy inexactos y no se puede sacar un final en concreto. Algunos a día de hoy siguen jugando para sacar lo poco que se descubrí que puede, algunos siguen. otros se fueron a distintos juegos para hacer lo mismo. Algunos incluso por un tiempo se fueron a juegos Sí, eso NFT. también pasó. Mucha gente se fue a los juegos NFT, por ejemplo, Axie Infinity y demás, que se basaba un poco en básicamente tener una hueá, después que la hueá, como prestar terreno, fue una hueá rara, básicamente. Pero los juegos NFT se fueron a la chucha, así que toda la gente de Venezuela que estuvo jugando se fue a la verga, básicamente. Como Axie Infinity y otros y más opciones tuvieron que irse de su país para buscar mejores condiciones de vida. Sí. Es muy inexacto lo que pasará con este país, pero lo que se sabe es que nos dejó una de las anécdotas más curiosas y surreales que se pueden encontrar en este abismo sin fondo, que es el internet. Pero antes de terminar el video, me gustaría mandarle un saludo especial para los miembros del canal. Así que un saludo para Mr. Fuego. Es una pena, weón. Es una pena esta anécdota. ¿Qué es lo que yo podría comentar de esta anécdota? Mucha gente se fue a otros juegos. Entre ellos estaba World of Warcraft y otros más que también habían manera de farmear. Pero muchos se fueron, putas, se fueron a la verga porque lo que pasa es que el problema es los temas de corte de luz. Ese es el mayor problema que tiene Venezuela. Al haber corte de luz durante días, semanas, weón, era un puto problema tener esas cuentas porque hay muchos juegos que te piden que ingreses, por ejemplo, cada 3 días, 4 días, algo así, más o menos. Entonces sí, es complicado, weón, porque es como puta madre. De verdad que es triste ver esto. Lastimosamente mucha gente tuvo que irse nomás y simplemente irse de su país, pero es jodido, es jodido.